Mis queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo pasa a ustedes. Es un gusto estar de nuevamente con ustedes a través de esta plataforma. Voy a hacer la oración para iniciar con nuestra clase. Amantísimo Padre Dios, que moras en el cielo, en esta tarde te bendecimos con todo nuestro corazón y nos alegra mucho que nos regales la vida y nos des la oportunidad de servirte. Que nuestros alumnos a la distancia consideren esta clase de bendición para sus vidas y para su iglesia. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos alumnos, esta es la última clase. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos porque me interesa que al final voy a poner la presentación para que ustedes elaboren el proyecto que va a ser su calificación final. Quiero felicitarles porque todos están cumpliendo con sus tareas. Queda pendiente la tarea que hay que entregar el próximo lunes con respecto a la imagen, con el post, el texto y una pequeña reflexión. No se les olvide. Muy bien, entonces vamos a poner la presentación. Muy bien, esta parte que es bien interesante es la fase de lanzamiento. Se refiere ya a cómo ya tuvimos la parte de la fase de conceptualización y la fase de cultivo con todas las actividades y ahora sí, cómo es que vamos a hacer el lanzamiento de la nueva iglesia. Muy bien, entonces la fase de lanzamiento en el proceso de iniciar una nueva iglesia, ese es el más emocionante y el que nos desafía más. Bueno, hasta este momento se ha realizado una enorme cantidad de trabajo, es decir, con las fases anteriores, por resultados incluso que no son visibles. La fase de cultivo, que es muy importante porque es la que va a producir el núcleo de personas con la que va a trabajar el que va a sembrar la nueva iglesia. Este grupo núcleo tendrá que asegurarse de que varias cosas estén ya en su lugar antes de un lanzamiento público. Entre estas figuras de lanzamiento público es, número uno, que tenemos que tener ya un lugar de reunión, seleccionar un lugar de reunión donde vamos a establecer la iglesia. Elegir un nombre apropiado de la iglesia. Bueno, que aunque sabemos que nos llamamos como organización Iglesia de Dios Séptimo Día, bueno, se acostumbra al templo, al edificio, ponerle algún nombre. Empezar las reuniones de grupos pequeños y establecer un proceso de asimilación. Muy bien. Vamos a tener que primero encontrar el lugar de reunión. Las iglesias nuevas tienen la tendencia, están así como muy supeditadas a edificar demasiado pronto, les urge construir y no es por ahí, porque a veces construimos tan pronto que lo que construimos es demasiado pequeño. Hay que pensar en grande, tenemos un Dios grande, y entonces hay que pensar en grande, en una iglesia grande, para poder esperar a conseguir algo mejor. Me ha tocado a mí, este, eh, apoyar, sembrar iglesias, pero también apoyar a otros pastores a hacerlo, pero se ven tan preocupados que a veces se compra un terreno pequeño y no se menciona que el crecimiento. En la actualidad, las nuevas iglesias están usando diferentes tipos de lugares para reunirse. Pueden ser escuelas, particularmente donde los países lo permiten, donde, por ejemplo, aquí en México sí lo permiten, que una iglesia preste sus instalaciones y ahí se hace culto. Hay salas de conferencias en hoteles, hay hoteles que rentan un salón cada fin de semana, puede ser sábado, entonces aquí algunas lo hacen en domingo y lo usan eh, pagando el desayuno, es decir, pagándole al hotel la renta y incluso los alimentos, pero es para gente que tiene dinero o edificios para actividades comunitarias, como por ejemplo una actividad del municipio, perdón, un lugar del municipio que puede ser un lugar donde trabajan manualidades o es una escuela de oficios, de oficios de trabajo, carpintería, herrería, etcétera. Y ahí a veces lo prestan. O
edificios usados de otra congregación, iglesias que se reúnen en domingo, se les renta para reunirse en sábado. Algunos teatros que ya están abandonados y que se pueden ocupar como lugares para reunirse. O centros recreativos como jardines, algún lugar este, que haya comodidad, que esté techado, a lo mejor no tiene paredes, pero se usan como centros de recreación. O incluso la casa de personas, casa de familia. En el caso de nosotros, estamos en el garage de un matrimonio que son bautizados, que son parte ya de la iglesia. Algunos rentan salones de fiestas. Y así que con bastante frecuencia podemos disponer de diferentes tipos de lugares, tratando de poder tener un lugar módico para poderlo pagar, es decir, pagar la renta y esto hace posible que la nueva congregación no se desgaste económicamente y tenga recursos económicos para después adquirir ya su propio edificio. Pero se puede empezar rentando. Criterios para seleccionar un lugar de reunión. Vamos a poner algunos criterios que nos van a ayudar para poder hacer la selección del edificio adecuado. Número uno, hay que tener en cuenta el tamaño de la congregación. ¿En qué estamos pensando cuando vamos a estar ya en la etapa inicial? ¿Cuántas personas calculamos? Miren, si por ejemplo yo tengo la meta de tener 200 personas en la reunión de lanzamiento, porque vamos a hacer una labor de lanzamiento y como resultado de esa campaña vamos a reunir ese tipo de personas, 200. Me acuerdo que cuando empezamos en un lugar, la persona que nos prestó su patio, su casa, le dije, mire, hoy van a estar más de 25 personas por primera vez aquí. Dicen, pues no creo, dice. Y contábamos con 4 sillas, de que eran de su comedorcito, de su mesita, porque ella vivía sola. Y dice, yo más tengo 4 sillas. Conseguimos con los vecinos, pero nos llegaron más de 30 personas en el primer culto de lanzamiento, como resultado de una campaña casa por casa. Ahora, si el espacio es totalmente inadecuado, que esté apretado, que esté caluroso, pues la mayoría no van a regresar. Se van a sentir decepcionados porque es demasiada gente con poca capacidad el lugar. Número dos, el aspecto del edificio es importante. El lugar donde podemos tenerlo, si está, si no tiene techo, porque nosotros empezamos prácticamente sin techo, en una huerta donde las palmas de coco, los árboles de mango nos daban sombra y pusimos una lona, pues saben que si va a haber mucho sol o mucha lluvia, pues va a ser difícil que la gente llegue. O quizá un edificio que no sea gran cosa, pero si este edificio está limpio, está ordenado, está pintado, está bien iluminado, tiene sanitarios limpios, baños limpios, pues los visitantes se van a sentir con comodidad y van a estar dispuestos a volver a regresar. Tercero, los edificios tienen que ser accesibles, es decir, que no deben de estar lejos de una calle principal. Es bien importante ver que la zona donde esté el edificio tenga fácil acceso, sobre todo que pueda llegar gente con muletas, con sillas de ruedas, que sea acceso para gente de gran edad, como niños. Y cuando esto no es posible, que no haya acceso, es- este, eh, que no se tome en cuenta la accesibilidad, entonces muchas personas no van a acudir. Se les va a hacer difícil superar esas dificultades. Entonces hay que valernos de poner mapas, letreros, este, para ubicar a las personas. Por ejemplo, donde empezamos los cultos, hay que subir la dirección a Google Maps, a una plataforma, para que podamos después mandar ubicación y decir, aquí estamos, aquí está, pero ya con el nombre de la iglesia. Número cuatro, el espacio del edificio tiene que proyectar el estilo educativo de la congregación. Por ejemplo, las iglesias como nosotros que tenemos escuela sabática para adultos y también para niños, pues necesitamos tener el espacio adecuado para atender tanto a los niños como a los adultos en sus diversas clases. Número 5, la nueva congregación se reúne en espacios
que quizás otros están usando entre semana en el resto de la semana. Por ejemplo, escuelas, salas de conferencia que se ocupan entre semana. Aquí es imprescindible contar con espacio para que podamos guardar las cosas. Podemos nosotros, por ejemplo, donde estamos nosotros iniciando la iglesia, los hermanos prestan un cuartito, una habitación que no ocupan. Ahí guardamos el equipo de sonido, ahí guardamos las mesas, las sillas y el material que ocupan las maestras para los niños. Entonces, todo lo que implica guardar cosas, como, como sillas, bocinas, etcétera, debe haber un lugar donde puedan estar resguardados. Y esto me recuerda que incluso cuando vino el huracán y las cosas estaban guardadas en lo alto, este, pudimos salvar micrófonos, pudimos salvar equipo que si se hubiera mojado se hubiera echado a perder. Entonces, bien importante contar con un lugar donde guardar las cosas. Número 6, debemos nosotros tener siempre, procurar tener una buena imagen, o al menos una imagen neutral en la comunidad. El que el edificio, por alguna razón u otra, tenga mala fama, puedes decir, es que fue un cine, una cantina, un centro de baile, algo que puede ser negativo o que tenga mala fama. Si nosotros rentamos un lugar donde anteriormente fue algo negativo, no estamos dando buena imagen. Así que si una de las razones es que está también en un lugar peligroso, donde la gente se droga, se alcoholiza, pues la gente va a estar reacia a poder acudir a nuestros cultos, porque si se hace cuando ya se oscurece, sobre todo los viernes en la noche, pues la gente va a sentir insegura y no va a tener el gusto de ir. Número 7, la ubicación del lugar de reunión de manera temporaria. Es decir, como es temporal, es importante al menos por dos razones, que una es que la ubicación del edificio en relación con el grupo en el cual vamos a trabajar esté cerca, es decir, esté bien ubicado. Y la otra es la ubicación del edificio en relación con la ubicación proyectada para el edificio permanente. Es decir, si ahí vamos a estarnos de manera temporaria, pensemos que después en ese mismo lugar, cerca de ese mismo lugar, podamos conseguir un edificio de manera permanente para que la gente se identifique con el lugar y a lo mejor podamos movernos de una calle a otra, de una cuadra a otra, pero en la misma zona, hasta donde sea lo más posible. Entre menor sea la distancia entre ambas, es más fácil que haya una buena transición en el futuro. Ahora, si el edificio permanentemente está lejos del que es temporal, la iglesia puede terminar con perder un buen número de miembros cuando se mude, porque la gente va a decir, tengo que pagar más transporte, me queda muy lejos y va a ser bien difícil. Miren, a nosotros nos pasó que, que empezamos en un lugar este, que se llama Luces en el Mar. Y por razones de que los hermanos que eran los anfitriones se cambiaron a una casa más grande y prácticamente cambiamos de zona en la misma avenida, pero en la misma zona, y la gente la capturamos. Y luego, por razones de las fuertes lluvias, nos volvimos a cambiar y dijimos, vamos a perder gente, pero nos la ideamos con la gente que es más humilde, que no tiene para el transporte o pasaje, ver que los hermanos que están por ahí y que tienen vehículo, nos apoyan trasladando a la gente, pero estamos pensando que cuando tengamos ya un edificio permanente, regresemos en la parte intermedia de donde empezamos, de tal manera que tengamos un radio de acción en donde se ocupen las familias, se acerquen las familias en ese perímetro cercano al lugar donde puede ser el lugar permanente. Entonces, les doy ese tip. El uso de planteles temporarios. Un plantel temporario no es tan conveniente como el que pertenece a la nueva congregación, pero es un medio excelente para lograr un fin. Entonces, conforme vamos creciendo y conforme nos vamos fortaleciendo como iglesia,
podemos ir teniendo la experiencia y poder desarrollar recursos financieros para ponerle el edificio que le permita seguir creciendo. Entonces, se pueden hacer venta de alimentos, rifas y otras cosas que ayuden en la parte financiera, pero es poco a poco se va a ir creciendo en esa parte. Ahora, en la etapa inicial, necesitará un tipo y tamaño de edificio que también llene sus expectativas, sus necesidades, pero que no comprometa los recursos económicos, de tal manera que ustedes se queden sin fondo económico, para que ustedes puedan tener para los programas, para la publicidad y para poder desarrollar todo el trabajo que viene por delante. Durante su etapa intermedia, la congregación puede buscar un edificio más grande. Y podemos, etapa intermedia es en el momento del lanzamiento, al momento de la consolidación, hay una etapa intermedia. Y es donde estamos en la búsqueda de un edificio más grande y que esté adecuado a nuestras necesidades. Pero también uno que no tampoco acapare todo el presupuesto de la creciente congregación, que no nos descapitalice porque entonces nos va a dejar inoperantes. Cuando esta etapa llega, que ya es más permanente, puede trazar planes ya para el tamaño de edificio que le permita lograr su potencial. Por ejemplo, en la iglesia donde está acudiendo mi familia, o acudimos, como que es la parte, la iglesia central, los hermanos van por etapas. Ahorita ellos compraron el terreno, ya está a nombre de la Iglesia de Dios a nivel nacional, ya están las escrituras y todo. Pero todo lo que está de manera, le vamos a llamar provisional, es toda la parte de abajo, va a ser estacionamiento de carros. Y están trabajando para construir el templo en la parte de arriba, con elevador, con escaleras, elevador para la gente mayor y escaleras para niños, jóvenes y adultos, y con un salón grande. Entonces, se va por etapas, pero se procura no descapitalizarse. La congregación debe tener solvencia financiera que le permita construir para el futuro, evitar el error de edificar algo demasiado pequeño para que sea demasiado pronto. Es decir, decimos, es que ya queremos tener el lugar y a veces estamos construyendo demasiado pequeño o compramos un terreno muy, muy, muy pequeño y que al rato va a ser insuficiente para la gente que vaya a llegar. Vamos a escoger ahora el nombre apropiado. Escoger un nombre apropiado para una nueva congregación es muy importante, es muy importante. Aunque nuestra denominación es Iglesia de Dios Séptimo Día. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos, las iglesias tienen nombre y, y se busca que entre todos se escoja el nombre. Muchos creyentes tienen pensamientos a veces donde el sentimiento les gana y piensan en nombres bíblicos o en nombres de iglesias que recuerdan en su niñez. Y los nuevos pueden tener una impresión totalmente distinta a la gente antigua. Hay algunos nombres que tienen implicaciones negativas, que confunden o que no significan nada para la nueva generación. La pregunta principal a la que debemos responder es, ¿a quién estamos tratando de impresionar con el nombre? Si principalmente estamos tratando de complacernos a nosotros mismos o a nuestros hermanos en la iglesia, entonces cualquier nombre está bien. Pero si queremos que el nombre comunique algo a los de afuera, a la gente inconversa, para que se sientan atraídos a la iglesia, tenemos que tomarlos en cuenta a ellos también. Y debemos de seleccionar el nombre apropiado. Con esto en mente, vamos a considerar las siguientes sugerencias. Errores que evitar. Primero, el primer error, no seleccionen nombres bíblicos desconocidos, como la iglesia se va a llamar Shiloh. Aquí en México es muy común. La iglesia Siloé, la iglesia Pis, Pisga, la iglesia Moriach. Este, eh, aquí tenemos en algunos nombres de iglesias antiguos. Yo un día me encontré una iglesia que se llamaba Estrella de David. Otra, la iglesia Querigma.
pues está bien, que nombres a uno ni siquiera son bíblicos, pero son desconocidos y ¿qué comunican? Comunican poco a la gente de afuera. Que si yo le pongo Siloé, o Iglesia Pisga, o Iglesia Querigma, no comunica nada. Y corremos el riesgo de dar la impresión de que se trata de una secta, que somos sectarios. Segundo, no pongan a su iglesia el nombre de la calle. Porque la calle es Simón Bolívar. ¿Por qué se llama la calle Simón Bolívar? El nombre de un héroe de la patria, aquí en México, Miguel Hidalgo. Vamos a ponerle la iglesia Miguel Hidalgo. No, no, porque este, porque se encuentra en esa calle el edificio, ¿no? Cuando las iglesias se mudan después a otro lugar, tienen el gran problema de decir, ¿cómo nos llevamos el nombre? Sí, hasta vamos a cambiar de calle. Podemos confundir a la gente. Tercero, no use el nombre de una comunidad si tiene un significado que es un detrimento al nombre de la iglesia. Por ejemplo, iglesia, Batalla del 5 de Mayo. Aquí es muy famosa esa, Batalla del 5 de Mayo, la batalla de Puebla. O Iglesia Comunitaria Campo de Batalla. Y entonces, si le ponemos así, este, le llamamos la iglesia así. Aquí a veces se les llama por el lugar donde está la iglesia. ¿Qué proyectan? Un significado con el cual la iglesia no se quiere identificar, como de que de una guerra, de una batalla. También nombres como iglesia, pies hermosos, porque decimos, es una iglesia que evangeliza. Hermosos son los pies que llevan el evangelio. Vamos a poner iglesia, pies hermosos. O iglesia, visión celestial. Iglesia, refugio de la Reina Valera. O sea, refugio de la Biblia, Reina Valera. Iglesia, puerta de las ovejas. Iglesia, ciudad de refugio. Iglesia, Monte Sión. Iglesia, Romanos 8. Iglesia, puede significar algo para la congregación. Cualquier nombre de estos. Pero confunden a los de afuera. Por ejemplo, nosotros empezamos ¿cómo le vamos a llamar al grupo? Tuvimos algunos milagros de sanidad en el grupo por medio de la oración. Y entonces dijeron, vamos a ponerle Yahvé Rafa, el Dios que sana, el Dios que sana. Si nosotros le ponemos Yahvé Rafa, no tiene significado para la gente de afuera. Pero si le ponemos el Dios que sana, a lo mejor sí tiene, en español, sí tiene intención. Así que los nombres que repercuten negativamente en la imagen de la iglesia, estos deben de ser totalmente evitados. Cuarto, no use un nombre demasiado largo. Algunos grupos quieren incluir toda su declaración de fe en su nombre, como Iglesia Bíblica Santificada, Gracia Soberana, o Iglesia con Fuego Sanador, Corazón Limpio, andando en la palabra, o Iglesia Amor, Fe, Esperanza, Poder y Libertad. Puede ayudar a los de dentro a saber la posición doctrinal, declaración de fe que tienen, pero los de afuera se sentirán repelidos, confundidos por estos nombres. Quinto, no le ponga a su iglesia un nombre que signifique algo solo para la presente generación. Por ejemplo, una nueva congregación le puso a su iglesia el nombre en honor a un misionero que admiraron mucho, que ya murió, que ya no está, y le llamaron Iglesia en Memoria de Anderson. La verdad era que pocos de los miembros lo conocieron personalmente a este misionero. Y más importante aún, la gente en la comunidad no tiene ni idea de qué tipo de iglesia se trata. Iglesia en Memoria de Anderson, imagínense. Criterios a seguir. Vamos a poner algunos criterios. Primero, haga una lista de posibles nombres y pruébelos enseñándoselos a personas de afuera, pero dentro del grupo entre el cual van a trabajar. Pídanles que le digan que le viene a la mente cuando ellos lo ven. Es un nombre que entienden, al cual reaccionan positivamente, que refleja simpatía, calidez y que les anima a asistir a los cultos. Pero aquí tenemos un templo y no tiene nombre del templo, solamente tiene el nombre de lo que es la iglesia de Dios, séptimo día. Y esto es bien, bien, bien significativo. Segundo,
Seleccione un nombre que ayude a la gente a identificar a su iglesia. Piense en un nombre que llame la atención de la gente en el grupo en el cual trabaja. Tercero, seleccione un nombre breve. Es importante notar que la gente tiende a recordar mejor los nombres breves y atractivos que los largos y confusos. Cuarto, presta atención a la imagen del nombre y logotipo de la Iglesia de Dios, séptimo día. Bueno, es un mundito, un mundo con I de iglesia, de Dios, y luego viene ahí, Iglesia de Dios, entre paréntesis, séptimo día. ¿Por qué entre paréntesis séptimo día? Porque séptimo día no es parte del nombre. El nombre es Iglesia, Iglesia, Iglesia de Dios. Empiece reuniones de grupos pequeños o grupos familiares. Uno de los métodos más eficaces utilizados a través de los siglos para alcanzar a las personas con el mensaje de Cristo y para llevarlas a un discipulado son las reuniones de grupos pequeños. El uso de grupos pequeños se basa en un precedente bíblico que lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Y se muestra que el cristianismo primitivo tenía muchas de las características generales de la dinámica del grupo pequeño. Porque en el grupo pequeño podemos estar trabajando las 5 funciones de la misión: adoración, eh, edificación, podemos estar trabajando servicio, podemos estar trabajando comunión y evangelización. Repito, podemos estar trabajando adoración, alabanzas a nuestro Dios, edificación, predicando la palabra, discipulando a las personas, servicio, servicio a los hermanos y a la comunidad, comunión, comiendo pan en las casas y en el templo. Y por último, evangelización, compartiendo la palabra de Dios con otros. Entonces allí en Hechos 2, 41 al 47, se muestra que el cristianismo primitivo utilizó esta parte de grupos pequeños, utilizando las 5 funciones de la iglesia primitiva. Muy bien. Muy bien, voy a poner la siguiente. Muy bien, seguimos entonces todavía con fase de lanzamiento, fase de lanzamiento. Y vamos a ver los métodos de estudio bíblico para la fase de lanzamiento. Los estudios bíblicos son exactamente lo que el grupo necesita. Se requiere adquirir los materiales impresos para capacitar a los líderes, pero en otros casos será necesario que se puedan diseñar estudios bíblicos a fin de suplir necesidades del grupo, pero aquellas específicas, y empezar al nivel en que ellos lo van necesitando. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias sobre la manera de cómo podemos tener estos estudios y cómo podemos diseñarlos? Bueno, podemos hacerlo capítulo por capítulo. Eh, yo voy a darle dos ideas. Podemos nosotros hacerlo con el Evangelio de Juan, y yo estoy trabajando el Evangelio de Marcos. Estamos trabajando en el Evangelio de Marcos y hasta ahora ya estamos ya en el capítulo 12 de Marcos. Casi nos faltan 4 para terminar el Evangelio. Pero estamos yendo capítulo por capítulo. Estamos compartiendo la palabra de sermón expositivo. Puede ser aquí el Evangelio de Juan, que se estudia también capítulo por semana, un capítulo por semana. Y muchos quizás de los alumnos pueden sentir temor porque no saben si se les va a pedir que contesten algunas preguntas, porque sí, vienen preguntas y que no saben responder. Pero si les decimos con anterioridad a ellos qué capítulo tienen que estudiar y más o menos de qué preguntas se van a tratar, ellos se van a sentir con menos temor y se van a poder preparar mejor para que puedan participar en el estudio bíblico.
que el estudio bíblico, capítulo por capítulo, este método de enseñanza no es solamente como un sermón, sino que es de ida y vuelta, es en base a yo doy el tema y hago preguntas o ellos me hacen preguntas y entonces se participa. Podemos nosotros indicar el capítulo que deben de leer antes de la reunión y se les puede dar una lista de preguntas que sirvan como una guía para el estudio. Las siguientes serían estas las preguntas más apropiadas. Número uno, en ese capítulo, ¿quiénes son las personas claves que participan ahí? Número dos, en ese capítulo, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Qué es lo que enseña Jesús? Número tres, ¿qué enseña sobre el modo como nos podemos relacionar con Dios? Y número cuatro, ¿hay algo en este capítulo que se aplique a mi vida en este momento? O sea, al final ellos tienen que ver que lo que están estudiando tenga una aplicación para su momento, para su vida, para el momento histórico en que las personas están viviendo. Las parábolas de Jesús. Aquí podemos nosotros dejar capítulo por capítulo y podemos seleccionar las parábolas de Jesús. Podemos utilizar el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo. Podemos utilizar este, alguno de estos dos evangelios sinópticos. Aquí se trata de que debemos de seleccionar, no todas las parábolas, vamos a seleccionar alguna de las parábolas de Jesús, porque hay parábolas que son muy apropiadas para compartir el mensaje del evangelio. Algunas son, como por ejemplo, la del hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida. Esas se encuentran en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Podemos también poner la del hombre rico y Lázaro, la del fariseo y el publicano. Podemos poner la parábola del sembrador. Entonces, hay varias preguntas que se pueden usar como guía para estudiar las parábolas. Número uno, primera pregunta. ¿Qué circunstancias motivaron la presentación de esta parábola? O sea, ¿qué circunstancias motivan a Jesús a contar esta parábola? Si ustedes leen el capítulo 15, verso uno, por ejemplo, eh, fueron las habladurías de los fariseos con respecto de que Jesús comía con pecadores y publicanos. Y entonces Jesús empieza a contar tres parábolas. Hay una trilogía allí en el capítulo 15, tres parábolas para contrarrestar esas habladurías de los fariseos. Y contó la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Fíjense, todos, el, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Tres figuras que hablan de lo perdido y lo encontrado. Número dos, da la Biblia una interpretación de esta parábola. Eh, y recuerden que sí, sí la hay. Por ejemplo, en la parábola del sembrador se debe tomar en cuenta al estudiarla que Jesús después a sus discípulos les explica el significado de la parábola. Entonces también es bien importante se tenga la interpretación de la parábola. Número tres, ¿cuál es la verdad central de esta parábola? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es la verdad central de la parábola? ¿Por qué las parábolas usan un vocabulario simbólico? A veces la gente puede atribuirle ciertas interpretaciones extrañas a la verdad central, pero hay que explicar por qué es ese tipo de vocabulario. Y número cuatro, ¿hay algo en esta parábola que se aplica a mi propia vida? Es decir, yo me identifico con algo de la parábola y esto impacta a que mi vida sea transformada por el Hijo de Dios, por Jesús. Tercer manera de compartir la palabra de Dios. Ahora podemos usar personajes bíblicos.
Otra manera de preparar estudios bíblicos evangelísticos es que enfoquemos el estudio de personas cuyas vidas fueron transformadas por Jesús, según las necesidades y características de los integrantes del grupo. Se pueden seleccionar personajes bíblicos cuya experiencia de conversión puede ser de especial significado para el grupo. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, un, un doctor, un fariseo, Nicodemo, que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Otro puede ser la mujer de Sicar de Samaria, que se encuentra en Juan capítulo 4 del 1 al 12. Una mujer samaritana que va al pozo de Jacob a sacar agua. Esa también es una historia. La historia, la historia de Zaqueo, un principal de los publicanos, que está en Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Podemos también utilizar este, el trabajo evangelístico de Felipe con el etíope, allá en Hechos capítulo 8, verso 26 al 40. O el, el encuentro de Cristo Jesús con Saulo de Tarso camino a Damasco, que se encuentra en Hechos capítulo 9 del 1 al 22. O también podemos contar la historia de un centurión llamado Cornelio, que está en Cesarea y que Pedro va a visitarlo a su casa desde Jope, en Hechos capítulo 10, verso 1 al 42. O podemos también utilizar cómo Lidia fue convertida en un río allá en Filipos, cuando el apóstol Pablo acude al río donde se hacía la oración y entonces a esta vendedora de púrpura le comparte el evangelio y le bautiza junto con su casa. Hechos 16 del 11 al 15. Y también podemos utilizar el carcelero de Filipos, aquel hombre que quiso matarse porque creyó que sus presos se habían escapado por aquel terremoto. Hechos 16, versos 23 al 24. Entonces, cada una de estos personajes bíblicos, todos del Nuevo Testamento, que claro, podemos hacer uso del Antiguo Testamento, pero aquí del Nuevo Testamento, de personas que fueron impactadas por Jesús y que tuvieron una transformación en sus vidas. Hay varias preguntas que podemos utilizar para estudiar estos personajes. Número uno, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vivía la samaritana antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vivía Zaqueo antes de conocer a Jesús? ¿Cuál era la vida que tenía este Nicodemo? Cómo lo cambió Nicodemo? ¿Cómo lo fue a ver en la oscuridad de la noche? Y cómo después fue a pedir el cuerpo de Jesús a la luz pública. Número dos, cómo llegó al punto de poner su fe en Jesús? ¿Qué lo hizo poner su fe en Cristo Jesús? Número tres, ¿cómo cambió su vida para siempre? Cómo fue la transformación? Y número cuatro, ¿qué podemos aprender de la experiencia de estos personajes? ¿Qué podemos aprender de la samaritana? ¿Qué podemos aprender de Zaqueo? ¿Qué podemos aprender de Nicodemo, de Cornelio, de Lidia, del carcelero de Filipos? ¿Qué podemos aprender de cada uno de ellos? Podemos también establecer estudios bíblicos temáticos. Los sermones temáticos tratan como su nombre lo indica, exclusivamente de un tema. Y pueden ser temas como la oración, la fe, la esperanza, el amor, este, la conversión, el arrepentimiento, el bautismo, o sea, estudios temáticos de preferencia que vayan seriados, en base a las necesidades percibidas. Y el sondeo de la comunidad revela que hay personas que tienen interés y tienen preocupaciones similares, entonces hay que apartar ese grupo y atenderlos con sermones temáticos. Podemos preparar estudios bíblicos que los enfoquen. Algunos de estos intereses y preocupaciones pueden ser
que tengan preocupación por su familia, por sus hijos, por el trabajo, por la sociedad en la que viven, por el país, por las adicciones, el alcoholismo. O pueden estar luchando con emociones como la ira, el pleito, el enojo, el temor, la duda, o un sentido de culpa, de derrotismo, de falta de confianza, etcétera. Y entonces tenemos eh, que indagar, de sondear, válgame repetir la palabra, sondear dentro de la comunidad qué es lo que realmente ellos están necesitando. También la escuela sabática, a través de los años, la escuela sabática ha sido una de las herramientas más eficaces para alcanzar a las personas con el Evangelio, disipularlas y asimilarlas dentro de la comunión y el ministerio de la iglesia. Miren, nos llegó un matrimonio con sus dos niños este sábado y tocaba en la escuela, el tema tocaba corazones endurecidos. Y, y yo empecé la escuela primero con un testimonio de una persona con corazón endurecido, que apenas tenía un mes, que yo estaba tratando de compartir el evangelio, pero que no tenía ninguna respuesta, como si yo le estuviera hablando a una roca, a un mueble, como si estaba ella allí, pero ni su vista ni su pensamiento estaban ahí. Me oía, pero como si no me oyera. Y entonces hay gente que así está con un corazón endurecido. Y cuando empecé a dar la escuela, di primero ese testimonio de cómo el Espíritu Santo tocó a esa persona con corazón endurecido. Y al final me dijo, ¿me podrá explicar? Porque le dije, todo lo que te he dicho tiene sentido para ti y no me podía responder. Porque dije, a lo mejor ni me quiso escuchar ni nada. Pero al final reblandeció Dios ese corazón. Entonces, las personas están escuchando la escuela sabática y empezaron a llorar en la escuela sabática. Empezaron a llorar y cuando platicamos con ellos habían llegado ahí por una necesidad física, por una enfermedad, pero su corazón estaba duro. Y entonces, la escuela sabática física también es una herramienta muy eficaz para poder alcanzar a las personas con el Evangelio. Podemos disipularlas, podemos asimilarlas dentro de la comunión y el ministerio de la iglesia. Cuando pasó el mediodía, el padre de familia, porque venía él, la esposa y los dos niños, él dijo, me gustaría seguir viniendo, me gustaría que me reciban aquí. Y entonces se le hizo una recepción ese mediodía. Y él llegó a la escuela sabática y él dijo, quiero seguir viniendo, quiero seguir asistiendo. Y nosotros dijimos, te queremos visitar, queremos ir a tu casa. Cuando se menciona la escuela sabática, algunos creen que este método y también el de grupos familiares se excluyen, se separan mutuamente. Pero la iglesia que utiliza ambos métodos en realidad tiene más potencial de crecimiento en la que utiliza solamente un método. La razón principal es que diferentes personas afuera de la iglesia necesitan diferentes métodos para ser alcanzados y ser discipulados. A veces un método se aplica a uno, le cae muy bien, el otro método le aplica al otro y le cae y le cae y le cae muy bien. Algunas posibles ventajas de la escuela sabática. La escuela sabática es más fácil de organizar y administrar que los grupos familiares. Esa es la ventaja. Porque en grupo familiar desarrollamos adoración, edificación, servicio, comunión y evangelización, las 5 funciones ahí. Y aquí de la escuela sabática es que la estructura de escuela sabática hace más fácil salvaguardar la integridad doctrinal que la estructura de grupos familiares, porque en los grupos familiares prácticamente ahí no estamos salvaguardando la doctrina, estamos trabajando solamente con el evangelio. Pero la escuela sabática tiene más bagaje doctrinal. La estructura de la escuela sabática refuerza el valor del culto de adoración, promoviendo la asistencia. Fíjense, nosotros ponemos culto de oración, después del culto de oración ofrecemos un coffee break
Tenemos pan, café, té, lo que se requiera y algo ligero. Y en 15 minutos regresan otra vez al salón para seguir con la adoración y viene la escuela. Promovemos la adoración, promovemos la comunión, promovemos la oración y promovemos la asistencia. La escuela sabática puede ser diseñada para incorporar efectivamente todas las funciones del grupo familiar. La escuela sabática involucra una mayor proporción de la gente de la iglesia. La mayoría de la iglesia se identifica mucho con la escuela sabática y entonces ven un nutrido grupo de personas. Y al ver mucha gente, la gente nueva se anima a seguir viniendo. Ahora, establezca un proceso de asimilación a fin de que el nuevo grupo núcleo crezca. Tiene que contar con un proceso para contactar, subraya en la mente, contactar. Dos, involucrar. Y tercero, asimilar. Contacte, involucre y asimile a los nuevos creyentes en su congregación y en las actividades. John Wesley desarrolló a lo que él llamaba un orden de salvación. Así le llamaba él, orden de salvación, que incluía 4 etapas. La primera etapa, despertar. Hacía un despertar en las personas. Segunda etapa, inscríbanse a una clase, a un grupo pequeño. Tercero, conviértase. Es decir, Wendy lo llamaba ya ser justificado, conviértase. Después de convertirse, usted va a tener que ir creciendo, a crecer. Y entonces Wendy le usaba la expresión santificado. Primero conviértase, es decir, sea justificado y después crezca, busque la santidad, sea santificado. Estrategia concreta de 7 pasos para alcanzar a una persona de nombre Enrique. Enrique sin iglesia le vamos a poner. Enrique sin iglesias llega por primera vez porque, número uno, algún miembro desarrolla una amistad con Enrique. Es mi amigo Enrique y yo lo voy a traer. Este sábado, mi hermano Ángel me dijo, pastor, estoy invitando a un amigo. Ángel tiene 3 semanas asistiendo con nosotros. Ni siquiera es bautizado. 3 semanas y él dice, le he platicado de las reuniones que tenemos aquí, pero lo invité para el sábado. Está bien, pastor. Usted invítelo, está bien. Desarrolla una amistad con Enrique. El miembro testifica oralmente, Enrique, el miembro, alguien que ya es miembro, alguien que ya está bautizado, de manera oral, de su testimonio, Enrique, que era su vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que comprendió que necesitaba a Cristo? ¿Qué pasó para aceptar a Cristo y ahora cómo es su vida? En 4 puntos. 3, el miembro lo lleva a algún culto para simpatizantes el sábado. Nosotros hacemos culto los viernes para simpatizantes porque el sábado lo ocupamos para la escuela. Pero cuando me dijo el hermano Ángel, voy a traer a un invitado y lo voy a traer el sábado, pues le dije, sería bueno que lo trajera el viernes, pero a lo mejor la persona, él le ofreció el viernes y no pudo el viernes, dice, voy contigo el sábado. Bueno, el sábado, lo esperamos. Vamos a procurar que en la escuela tengamos un espacio también en la escuela para compartirle algo a ese Enrique sin iglesia, vamos así llamarlo. Entonces el miembro lleva a Enrique después al curso denominado Nueva Criatura. Este curso consta de 8 lecciones y lleva de la mano el curso a que la persona tome una decisión por el bautismo, de aceptar a Cristo, de recibir el sello del Espíritu y el bautismo. 5, el miembro lleva a Enrique a un grupo familiar. Aparte de la iglesia, lo lleva a un grupo pequeño para que también ahí desarrolle alguna de las 5 funciones del grupo familiar. Sexto, el miembro incorpora a Enrique en algún ministerio o servicio cristiano. Cuando él si ya se bautiza, ahora hay que incluirlo en un ministerio, en donde puede servir. Lo podemos poner como mujer en la entrada del templo para sentar a las personas. Nos puede servir para lavar los baños, compartir los alimentos, en qué parte podemos incluirlo en el,
en el grupo de alabanza, en el grupo de oración. Es decir, ¿dónde lo podemos incorporar? Número 7. Enrique ahora trabaja para el avance del reino y a su vez se hace amigo de otro Enrique sin iglesia. Este Enrique sin iglesia ahora es Enrique con iglesia y este Enrique con iglesia trae a otro Enrique sin iglesia y repite los 7 pasos que les acabo de mencionar. Inicie cultos prepúblicos. Es decir, después de que el grupo núcleo, que usted tiene un grupo núcleo que ya lo estableció y que este grupo lo está expandiendo por medio del uso de los grupos familiares, es importante empezar a tener cultos de adoración que llenen las necesidades de los asistentes y les permita empezar a funcionar ya como una congregación. O sea, un grupo familiar todavía no es una congregación. Y es una congregación y usted está pensando en un culto prepúblico. No, todavía no está abierto al público. Todavía no. Estamos apenas trabajando con grupo núcleo y tenemos ya poca gente ahí, pero todavía no nos hemos dado a conocer públicamente. Ventajas de los cultos prepúblicos. La primera ventaja es que podemos desarrollar una comunión fraternal entre los líderes del grupo núcleo y los que participan, y los participantes. Podemos tener comunión de un espíritu de compañerismo y podemos tener también un espíritu de sentido de identidad. Nos sentimos ya parte de este proyecto. Segunda, damos oportunidad para descubrir y capacitar a nuestros líderes. Es más fácil si la gente participa en actividades y acepta posiciones de responsabilidad. Aquí es bien importante es de que si quiere participar en las actividades y también si están dispuestos a ejercer una responsabilidad, a tener una responsabilidad. Tercera ventaja, es un periodo vital en que la visión para la nueva congregación se comunica claramente y los líderes y el grupo núcleo todos asumen su compromiso. La cuarta ventaja es que se ministrará a las necesidades espirituales de los líderes. Estaremos trabajando en base a las necesidades espirituales de los líderes. Adorar al Señor por medio de himnos, comunión fraternal, oraciones y predicación para lograr la madurez espiritual que caracteriza a una iglesia. Si nosotros tenemos hermanos que son capaces en el liderazgo, pero todavía no maduran, va a ser bien difícil que este grupo núcleo eh, si no trabajamos en esta parte de cultos prepúblicos, todavía no lo hacemos público a la gente, estamos trabajando para nosotros, haciendo que nuestros líderes podamos suplir sus necesidades espirituales a través de la adoración, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la predicación. Y la quinta ventaja es ayuda al nuevo grupo a tener más experiencias en cumplir funciones vitales como el culto de adoración y el ministerio de discipular, el ministerio para los niños y recibir y dar seguimiento a las personas que nos visitan y otras actividades que capacitan a la nueva congregación a maximizar la respuesta de los que concurrirán al culto de lanzamiento. Va a venir gente nueva, va a venir gente. Es como si nosotros estuviéramos eh, preparando la apertura de un restaurante. Tenemos nosotros que contar con un mueble y con inmuebles que den comodidad, que sean confortables, los asientos, las mesas, las sillas, el ambiente, nuestra cocina completamente limpia, que tenemos chef de calidad probada. Tenemos los menús que se van a compartir a los comensales, cuáles van a ser los menús de la semana. Contamos con la materia prima de excelente calidad para hacer los alimentos. Tenemos personal para brindar el servicio. Entonces, fíjense, estamos preparando lo de un buen restaurante pero todavía no lo hacemos público. Podemos hacer ensayos adentro del restaurante sin dar la apertura todavía.
Podemos invitar a nuestros amigos y conocidos a que prueben los alimentos, a que disgusten del servicio, a que vean todo esto, pero todavía no lo hacemos público. Estamos trabajando al interior de nuestro personal, capacitándolos en cada puesto, el que está en la caja que va a cobrar, el que va a atender las mesas, el capitán de meseros, los cocineros, el chef, el que va a manejar el menú, la administración, todo lo que implica, por ejemplo, un restaurante. Ahora, todo lo que implica lanzar una nueva iglesia. Debemos de tener buen servicio y buena comida. Una nueva iglesia que no tiene buen servicio y no tiene nueva comida, nadie nadie va a recomendar a la iglesia. Si nosotros trabajamos tratando de nuestro equipo, fortalecerlo, ayudarlo, para que ejerzan sus ministerios, para que maximicen la respuesta de los que van a concurrir al culto de lanzamiento, en la atención, en el servicio, y vamos a tener buena predicación, buena prédica. Vamos a tener buena adoración, buena comunión, buen servicio, buena evangelización. Hermanos, vamos a ser altamente recomendados por otros. Es decir, los que lleguen van a traer a otros. Van a decir, aquí se come muy bien y te atienden muy bien. Entonces, yo siempre tomo la filosofía de que la iglesia es como un restaurante. Le digo, hermanos, hay que aplicarnos para que nuestra iglesia ofrezca buena comida. Los que van a predicar tienen que prepararse de tal manera que la predicación dé suficiente alimento a la gente, que la gente venga a comer una buena comida, pero también se les puede dar una buena atención. Duración de la estrategia prepública. ¿Cuánto puede durar la estrategia prepública antes de abrir al culto público? ¿Por cuánto tiempo podemos funcionar de un modo prepúblico antes de abrirlo al público? Número uno, el grupo núcleo es grande como para llevar a cabo las actividades básicas de una congregación. O sea, hay que pensar, el grupo núcleo es grande como para llevar a cabo las actividades básicas de una congregación. El grupo está suficientemente conformado para que todas las actividades básicas de una congregación se puedan llevar a cabo. Número dos, hay un espíritu de unidad y un mismo sentir en cuanto al propósito del grupo. ¿Queremos alcanzar esas 200 personas? ¿Tenemos el mismo espíritu de unidad para alcanzar esa meta? Número tres, ¿existe armonía doctrinal en el grupo? ¿Estamos creyendo en la misma doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día? ¿Estamos creyendo todos igual? ¿Existe armonía? Número cuatro, ¿tienen una base financiera? ¿Hay una caja económica? ¿Hay una tesorería fuerte para proporcionar los fondos necesarios para seguir expandiendo el Evangelio y que el ministerio relacionado con la fase pública se puede llevar a cabo? El grupo núcleo siente un fuerte compromiso de invertir tiempo, recursos, dinero y esfuerzo que se necesitan para avanzar a la fase pública. Son tres cosas, ¿eh? Hay compromiso de invertir tiempo, dinero y esfuerzo para avanzar a la fase pública. Está bien comprometido el grupo núcleo para llevarlo a cabo. Tamaño del grupo núcleo antes de la fase pública. ¿De qué tamaño debe ser el grupo núcleo antes de lanzar la fase pública? Existen variantes que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, grupos de clase obrera no sienten la necesidad de un grupo núcleo tan grande como los grupos de profesionales. Y una razón puede ser que este último espera tener más ministerios. Otra variante puede ser la ubicación geográfica, el lugar. La siembra de una iglesia urbana requerirá un núcleo más grande, mientras que una siembra en una iglesia rural de un pueblo pequeño
puede tener menos gente. Por ejemplo, nuestro caso, que estamos nosotros abriendo, nuestro grupo núcleo es sumamente pequeño, porque en el lugar donde estamos, eh, por la ubicación geográfica, eh, hay bastante población, pero las que están cercanas a nosotros, la comunidad que está cercana a nosotros, no es mucha. Entonces, hasta ahorita estamos bien, pero estamos tratando de que nuestro grupo núcleo vaya creciendo de tal manera que también sea directamente proporcional con el crecimiento de la gente que queremos alcanzar. Una iglesia rural sencillamente no espera tener tanta gente como una iglesia en el área urbana, debido a que la iglesia rural tiene poca densidad de población. Son pocos los habitantes, mientras que en una ciudad está compuesta por colonias y fraccionamientos y hay una gran densidad de población. Por decirlo, ¿no? Aquí en mi ciudad. En mi ciudad tenemos 16 o 17 congregaciones, más o menos, 16 congregaciones. Póngale que estamos nosotros trabajando para que haya una número 17 o un número 18, una número 17. Pero este, consideramos que la densidad de nuestra ciudad es grande, es numerosa y necesitamos abrir, tener más lugares donde compartir el evangelio. Ministerios que se necesitan. ¿Qué ministerios se necesitan este, para esta parte prepública? Prepública, ministerio infantil. Algunas iglesias tienen grupos para adultos durante la semana y clases de escuela sabática para los niños durante la hora del culto. Otras iglesias tienen clases de escuela sabática tanto para adultos como para niños y la iglesia infantil durante la hora del culto. Los padres toman decisiones con respecto a su membresía en la iglesia en base a si sienten que sus hijos están recibiendo alimento espiritual, emocional y social por medio del ministerio especial para ellos. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no? En la iglesia se atienden a los niños por edades. En nuestro caso, en el grupo que estamos abriendo nuevo, no tenemos niños, tenemos puras niñas. Y sin embargo, las niñas que tenemos están en edad escolar. Así que compramos un cuaderno de escuela para ese tipo de edad. Si tuviéramos mayorcitas o más pequeñas, ubicaríamos tres grupos, pero ahorita nomás tenemos un solo grupo. Eso va a depender de cuántos niños se tengan y de qué edad sean, para que ellos reciban alimento espiritual. Debe haber un ministerio para jóvenes. Un ministerio para los jóvenes es crucial para la nueva congregación. Hay que tener en mente que la nueva congregación debe tener un programa creativo de discipulado juvenil. Este puede incluir clases de discipulado uno a uno, con retiros y otros métodos. ¿Sí? Ministerio juvenil. Ahora sí, vamos a iniciar con los cultos públicos. Aquí estamos ya entonces en la fase de lanzamiento. Y esto es muy emocionante, pero a la vez está lleno de desafíos en este proceso de sembrar una nueva iglesia. Brinda a la congregación una oportunidad de informar a toda la comunidad de que allí se está empezando una iglesia. La etapa prepública ha preparado a la nueva congregación para esta nueva fase de su desarrollo. A fin de que el culto de lanzamiento sea un paso exitoso, se debe dar cuidado, mucha atención a varias cuestiones importantes. Hay que tener cuidado con ello. Como alguien ha dicho, no tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión. La primera impresión que las visitas reciban será permanente y es muy probable que determinen si vuelven o no. Si vuelven o no. Seleccionar la mejor fecha posible. Entonces hay que buscar en el calendario qué sábado vamos a seleccionar para que tengamos el primer culto público de la nueva congregación. Y esta fecha debe de ser de gran importancia estratégica e histórica.
porque tenemos que ir escribiendo la historia. ¿Se acuerdan que les dejé tarea y les dije, escriban cómo inició su iglesia? Cuando uno sabe cómo inició la iglesia, quiénes fueron las primeras familias, los primeros hermanos, y cómo es que llegamos nosotros también, y cómo nos incorporamos, podemos entender de la importancia de saber cuál fue el primer culto público que hizo la iglesia para esta nueva congregación. Y una regla general es que tiene que ser en un día de reposo, en un día de sábado. Para otros, el primer sábado del año es bueno para esto. En estos casos, el tema de un nuevo comienzo. Pero para la iglesia, tanto como para la gente, puede ser apropiado cualquier fecha. Por ahí nosotros empezamos, me parece que en octubre. En octubre, empezamos con mi esposa en octubre. Ya para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo, ya estamos bautizando a los primeros seis, seis hermanos. Se habían pasado 4 meses y en 4 meses ya teníamos a los primeros seis. Entonces, siempre es bien importante tener el primer sábado del año, el primer sábado del mes, el primer sábado del trimestre, no sé, pero debe ser un sábado. Tenemos que publicitar el culto de lanzamiento, hay que darle publicidad. Podemos, aquí pongo un póster y decimos culto de alabanza y adoración, sábado 20 de mayo 2023, 4 horas, Aldama 6, Fuerza Aérea, que es cuando nosotros arrancamos con el, el, el culto público. Tengo aquí el ejemplo, 6 del 2023. Entonces, si tenemos nosotros una publicidad adecuada, ya vimos opciones como la visita de cultivo, cuando vimos cultivo, ¿se acuerdan? La fase de cultivo, que y podemos llevar correspondencia, hacer llamadas por teléfono, dar folletos, anunciar por radio, televisión, lo que se nos pueda hacer fácil llevar a cabo. Cuanto más se sepa de la comunidad, más informada será la decisión con respecto a los medios de publicidad a utilizar. Si el equipo sembrador de iglesias y el grupo núcleo hacen un esfuerzo coordinado para alcanzar a la gente, encontrarán a los que responderán a una invitación a asistir a un culto que les suena como algo que va a suplir sus necesidades. Sus necesidades. Hay que planificar el culto de lanzamiento. Hay que planificarlo. Perdón. El proceso que muchos visitantes siguen es que primero probarán el culto de la iglesia para ver también si les atrae y les gusta. En caso afirmativo, quizás sigan asistiendo hasta decidir si quieren hacerlo de manera regular. Ahora, si su primera experiencia es positiva, seguirán asistiendo. ¿Cómo es que llegué y me quedé? Piensen usted. A fin de que sea así, se debe dar cuidadosa atención al culto, lugar donde se realizará, los programas para niños, el propósito del culto, reconocimiento de las visitas, anuncios, duración, música, predicación, relevancia de los temas del sermón, nota redentora del mensaje, visión que se comunica a través del mensaje y la invitación de aceptar a Cristo como Salvador personal. O sea, cuando se tiene una preparación de todo, del lugar, se tiene preparación del programa, de atención a niños y adultos. ¿Cuál es el propósito del culto? Cuando las canciones, los cantos están alusivos a la palabra, cuando el tema de la predicación es un mensaje redentor, es un mensaje que provoca que haya un corazón arrepentido, que haya personas que vengan a tener un encuentro con Jesús de manera personal.
Entonces, todo esto abona, ayuda. El lugar donde se realiza la reunión. El lugar contribuye a que sea una experiencia inspiradora o impide que lo sea. Algunas iglesias tienen recursos para adquirir edificios con todas las comodidades. Lo pueden hacer. Otras no. Se tienen los mismos recursos. Pero esto no significa que no podamos mejorar el lugar en que se realiza el culto. Podemos pintar el salón. Podemos hacer cambios que mejoren tanto la iluminación como la ventilación. Una cortina, una buena pintura, este, saber escoger un buen color, colores que den paz de manera visual, que podamos tener iluminación natural como iluminación, eléctrica. La pregunta fundamental es, ¿qué impresión reciben las visitas cuando vienen a nuestra iglesia? ¿Qué impresión se llevan? Es cierto que en muchos casos las casas de los hermanos a veces son más atractivas que el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Hay más comodidad en la casa de los hermanos que en la casa de Dios. Y dos áreas que debemos dar atención es tanto el salón principal como los baños, los sanitarios. Eso es bien importante, es bien interesante. Yo tenía rato que no acudía a la iglesia y siempre le recalcábamos al pastor, hermano, sabemos que esto es provisional, que estábamos aquí de manera provisional y que el templo va a quedar arriba y tenemos los sanitarios, pero tiene que ponerle separación a los sanitarios, debe haber privacidad en los sanitarios, tanto para hombres como para mujeres, con puertas, con cerrojo. Debemos de tener buena iluminación y buena ventilación. Este sábado tenía yo más de un mes sin asistir por mi enfermedad. Y sábado que fui, vi cambios y me dio mucho gusto que se está mejorando en eso, pero la verdad es que somos muy descuidados y las personas que nos visitan se llevan mala impresión de lo que nosotros estamos ofreciendo. El propósito del culto, este es un acto de los factores que contribuye a que el culto de oración sea una experiencia significativa para las personas que van por primera vez. La experiencia. Tan solo los cantos, tan solo la adoración puede ser tan significativo y la palabra puede ser de un golpe avasallador. Existen muchas necesidades espirituales y a veces los concurrentes esperan que cada culto llene las expectativas de la iglesia y de las visitas. Esto confunde a los miembros. Cuando concurren las visitas, el pastor predica sermones doctrinales. Y cuando no hay visitas, el pastor predica sermones evangelísticos. No checa, no cuadra. Cuando hay personas nuevas, prediquen el evangelio. Cuando tenemos pura gente de la iglesia, den temas doctrinales. Pero, por ejemplo, no voy a estar yo predicando del sábado a gente nueva. Ahí voy a predicarles de Cristo, de lo importante de aceptar a Cristo, de lo importante de su salvación. Y hay iglesias que han decidido que el culto del sábado por la tarde tenga un enfoque evangelizador. Así lo han decidido. En algunos lugares, el culto del viernes en la noche tiene la mayor cantidad de visitas y se lo dedican a las visitas. Nosotros los viernes sabemos que es para traer gente nueva y sabemos que se van a llevar un buen mensaje. Lo importante no es el horario ni el día. Aquí lo importante es el acuerdo que tengamos para hacer que el culto tenga un propósito principal. ¿Qué propósito principal puede tener el sábado, el viernes, en la mañana o en la tarde? No importa no importa el horario y no importa el día. Lo que importa es el propósito del culto. El recibimiento de las visitas. Las iglesias que crecen dan especial atención al cuidado de las visitas.
están pendientes, están con sus tarjetitas, reciben las visitas pidiéndoles sus nombres, invitan a las visitas a que se pongan de pie, reciben una tarjeta para visitantes, se les da bienvenida al culto. Y aquí son dos propósitos cuando pedimos que las personas se pongan de pie. El primero, les podemos expresar nuestra alegría porque nos visitan, abrazándoles, estrechándoles las manos, pronunciando sus nombres. Y segundo, queremos su nombre y dirección a fin de que los podamos visitar o enviarles un mensaje o una carta. ¿Podemos lograr esto sin causar molestia o vergüenza a nuestras visitas? Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí en la iglesia se acostumbra con la guitarra cantar un canto, este, y con este canto, las personas se paran y van y le saludan a las visitas. Algunas tienen por costumbre cantar un himno de bienvenida y de saludar a miembros, tanto a visitantes, sin pedirles a estos que se pongan de pie o digan algo, no. Se hace espontáneo porque la gente ya está preparada, ya lo hace natural. Y algunas iglesias tienen personas, ujieres, a la entrada del templo que saludan a las visitas, les dan toda la información. Dice, sus niños pueden estar aquí seguros en el salón de niños. Venga, conozca el salón de niños. Mire, estos son los sanitarios. Este es el de hombres, este es el de mujeres. Se le ofrece tomar alguna bebida. Aquí hay agua, aquí hay té, aquí hay café. Y aquí está el lugar donde usted puede cambiar a su niño. Puede cambiarle de ropa si usted trae aquí pañalera, lo que usted requiere, aquí está. Se le da una tarjetita a los visitantes y se les ayuda a que se acomoden y encuentren su asiento, su lugar donde se van a sentar. Para obtener información de nuestros visitantes, los miembros que invitaron a alguien, ellos llenan una tarjeta anotando el nombre de su invitado, la dirección de su invitado. Y otra es que los ujieres también a la entrada les dan bienvenida y obtengan esta información. Estuve en Guatemala hace como 2 meses, predicando ya en unas campañas de evangelismo, y, y estaban tan bien organizados los hermanos, están tan bien organizados, que hermanas y hermanos, hombres jóvenes, adultos, de todo tipo de edad y de género, no importando hombre o mujer, ellos dicen, yo estoy en el comité de bienvenida, hermano, me toca este día comité de bienvenida. Los van turnando, se van cambiando, no son los mismos siempre. Hacen que todos participen, que todos colaboren. Ellos le llaman, no le llaman mujeres, le llaman comité de bienvenida. Somos el comité de bienvenida. Somos los que damos la bienvenida, los que llevamos a la gente a sentar, los que le damos la información. Estamos al pendiente de los invitados, estamos al pendiente de lo que necesiten. Y entonces, me llamó mucho la atención y nosotros aquí le llamamos sugier. Y traen algunos un chalequito, una pañoleta, un distintivo que los hace ver ante los demás como el personal que da la bienvenida, que son los ujieres. Están en la puerta, a veces son dos, a veces son cuatro, dependiendo de la cantidad de gente, pero están a pendiente y no son los mismos. En cada culto van cambiando, son diferentes. Los anuncios. ¿Qué tipo de anuncios deben hacerse en el culto? Si se refiere al culto programado, es recomendable hacer solo anuncios que sean solo de interés general. Si los anuncios tienen que ver con la organización de la iglesia, con el interior de la iglesia, como reunión de maestros de escuela sabática, reunión del grupo de alabanza, reunión de ancianos, etcétera, eso pónganlo en el boletín y entréguenlo de manera personalizada. Esto evita que las visitas tengan que ir anuncios que ni les interesan, que son de la organización interna de la iglesia. Pregunta, ¿en qué parte del programa deben insertarse los anuncios? En muchos cultos, sí, ya tenemos el programa que empezamos con la oración de presentación, las bienvenidas, la alabanza, la adoración, etcétera. Tenemos ya el programa. ¿En qué parte del culto ponemos los anuncios? Si lo ponemos al final y tenemos un demasiado tiempo para los anuncios, apaga el espíritu de adoración.
Por eso algunas iglesias prefieren que después de las bienvenidas, es decir, empieza la oración y luego las bienvenidas, y después de las bienvenidas dan los avisos, dan los anuncios, antes de empezar el culto. No obstante, tenemos que cuidar que el periodo de anuncios no interrumpa el espíritu de adoración, no interrumpa la parte de intimidad con el Señor, con Dios. Duración del culto. La duración del culto varía entre una cultura y otra, depende de cada cultura. En otras culturas, si el culto del sábado no termina a la hora definida, la congregación se pone inquieta y algunos se retiran, porque saben a qué horas salen. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos a 12 del día terminan y le llaman la hora del lunch, donde, donde salen a comer. Y nosotros aquí en México, a las 12 no, ni de locura lo vamos a hacer. Estamos terminando entre la 1 o 2 de la tarde, desde las 10 de la mañana. Es muy largo, porque se da la oración, la escuela, se reparten los grupos. A veces se termina a la 1, a veces otras iglesias a las 2. Pero hay una hora que le llaman la hora de la comida. En otras culturas los mismos no tienen apuro por terminar el culto. Le llaman permanencia voluntaria. Aquí usted se va hasta cuando usted quiera irse. No hay cierta hora. Aquí existen dos factores que tenemos que considerar. Número uno, primero, el estilo de puntualidad. La gente se guía por el reloj. Y yo siempre digo, si nosotros ponemos una hora de inicio, hermanos, con los que estén, inicie a la hora que está programada, a esa hora. Las visitas se van a dar cuenta que con qué seriedad tomamos la hora del inicio del culto, como está en el programa, pero también con qué seriedad terminamos el culto. Es decir, con reloj en mano. Segundo, las visitas no están acostumbradas a cultos largos. Cuando hacemos cultos de evangelización y estamos hablando de que un culto de lanzamiento es de primera vez, no debe ser un culto largo. Aunque tengamos autoridades en la iglesia, y esté el soldador de distrito, el presidente de la iglesia a nivel nacional, aunque esté quien esté, el culto no debe ser largo. Tenemos que pensar en los invitados. No estamos sugiriendo una adoración en particular para los cultos, ¿eh? Estamos dando libertad a que el horario, pero lo que estamos diciendo es que tenemos que prestar atención de cómo podemos utilizar el tiempo. El culto debe ser dinámico, debe ser inspirador, que haya suficiente tiempo para a la adoración, pero que haya suficiente tiempo también para el mensaje de la palabra. La invitación y las demás actividades que son de vital importancia, hay que considerarlas. Los concurrentes captan que cada actividad contribuye a esa gloriosa experiencia de adoración. Hay que ir de explosión en explosión, porque quieras o no, se trabaja con las emociones, aunque no queramos. Y entonces el culto debe ser emotivo, edificante. La música en el culto de adoración. La música aquí es muy importante en la adoración. Por medio de la música, nuestro espíritu se eleva a Dios. Hay varios factores que hacen posible que la música contribuya a la adoración. Podemos nosotros cantar a capela y podemos cantar bien, pero si tenemos uno o dos o más instrumentos de música bien, bien ensayados, los cantos y todo, esto implica, contribuye mucho a la adoración. Primero, la cultura influye sobre la música que se utiliza en el culto. Hay himnos que han sido una gran fuente de inspiración para muchos a través de los años. No obstante, cuando un grupo depende totalmente de himnos escritos hace décadas o del siglo pasado, es muy probable que el culto no sea tan dinámico. La congregación se involucra más cuando se cantan himnos que también reflejan la propia cultura y la propia época. Debemos de tener cuidado de himnos y cantos que también no son doctrinalmente correctos. Si no creemos en la Trinidad, no canten himnos trinitarios. Si no creemos
en la ida al cielo no canten himnos que digan que vamos a ir al cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la letra, que es lo que cantamos. Segundo, la participación de la congregación en la música contribuye a la experiencia de adoración. No obstante, hemos de ser sensibles al hecho de que las visitas se incomodan si hay demasiado canto congregacional. Algunas iglesias que crecen reducen la cantidad de cantos congregacionales e incluyen solos y solistas y grupos corales. Algunas de estas iglesias también imprimen cantos en el boletín a fin de que las visitas participen. Aquí es bien importante es de que si tienen tríos o hay coros, denles participación. Pero aquí es bien importante que toda la gente cante, que tengamos tiempo para los cantos congregacionales y siempre que tengamos gente nueva, impriman los cantos del culto, que la gente los pueda leer, que los pueda, pueda participar. Y yo siempre digo que pongamos cantos con música pegajosa, que puedan ser fáciles de aprender, que rápidamente puedan asimilar la canción, la letra, como la música. Entonces, bien importante es la programación de la predicación. El punto central del culto aquí es la predicación de la palabra de Dios. Aunque los estilos de predicación son diferentes, existen ciertas características de la predicación en iglesias que van creciendo, que crecen mucho. Y algunas de estas son que los temas están contextualizados. Hay un mensaje contextualizado. Y eso es bien importante, que estamos predicando de manera contextualizada. Segundo, el tono redentor en que el mensaje es presentado. No estamos hablando solamente de pecado, pecado, maldad, sino que estamos hablando de una palabra que los lleve a la redención. La comunicación por medio del mensaje de la visión para la iglesia. También es bien importante considerar esto. Relevancia de los sermones. Muchos pastores predican sermones que son relevantes para la vida de los oyentes. Sí, entonces hay que buscar sermones que sean relevantes para la vida de los que nos oyen. Los pastores se toman el tiempo para conocer los problemas de su auditorio, conocen sus ansiedades, conocen sus sueños, sus aspiraciones de la gente de la comunidad. Y ellos están tratando de alcanzarlos por medio del Evangelio. Y entonces conocen a la gente y se toman el tiempo para ello. Estos pastores han hecho las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuál es la filosofía de estas personas? En otras palabras, ¿qué concepto tienen de un ser supremo? ¿Qué piensan de Dios? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué piensan de la vida, su propósito de estar aquí en esta tierra? ¿Qué piensan de su propia existencia? Se han hecho las preguntas importantes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué será después de mí que cuando muera? ¿Qué desafíos se enfrentan en su vida diaria, en su hogar, en su comunidad, en su trabajo, en la oficina, en el trabajo, para los cuales la palabra de Dios tiene una respuesta para ellos? Número cuatro, ¿cuáles son sus necesidades que podrían servir de puente a través del cual el evangelio podría ser comunicado? Es que por qué problemas están pasando? ¿Cuáles son sus angustias? Cuando los concurrentes se retiran después del culto, no solo sienten que han escuchado un mensaje, sino también que han escuchado el mensaje de Dios para ellos en el mundo en que viven y cómo lo viven. El tono redentor de los sermones. Esto es bien importante y aquí quiero hacer mucho hincapié. Hay predicadores que creen que están predicando el evangelio cuando denunciando el pecado y le dicen a los presentes cuán pecadores son. Y están hablando de santidad, santidad, santidad. Es cierto que la Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado, pero pero ese es solo parte del mensaje. Vea, como ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, claro. Pero si seguimos leyendo todo el texto, terminaríamos diciendo, pero la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, las buenas nuevas son que Dios ha provisto el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz como un medio por el cual
el pecado de la humanidad puede solucionarse, puede ser redimido. Y si lo aceptamos, tenemos vida abundante y la gloriosa esperanza de vida eterna. Así que se debe predicar las buenas nuevas de salvación, no hablar solamente del pecado, hablar de la verdad gloriosa de que en Jesucristo somos liberados del poder del pecado. No solo es decir a los seres humanos que son pecadores, sino también que pueden vencer el pecado. El mensaje redentor da a las personas una nueva visión de lo que pueden ser si tienen a Cristo en su corazón, en lugar de retirarse del culto con sentido de culpa y fracaso. Los que oyen mensajes redentores se retiran del culto con un nuevo optimismo, de que con la ayuda del Señor su vida puede ser diferente. Tampoco llegar al otro extremo de solo predicar solo la gracia. Y nosotros podemos ocupar a Efesios capítulo 2 verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. Pero no debemos olvidar el verso que sigue, el verso 10. ¿Para qué hemos sido hechos? Para buenas obras. Entonces también tenemos que hablar que después de que somos redimidos, de que somos alcanzados por la gracia, tenemos que llevar una vida de santidad, una vida apegada a guardar los mandamientos de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Entonces es bien importante esta parte. Comunicación de la visión por medio de los sermones. Otra característica de la predicación es mantener viva la visión para la iglesia. En la predicación se debe presentar una visión para toda la iglesia. ¿A través de qué? De sus sermones. El pastor comunica la meta y la prioridad de la iglesia. En consecuencia, los miembros empiezan a captar la visión y sienten satisfacción de pertenecer a una iglesia que tiene planes, metas, una iglesia que marcha adelante con la plena convicción de que el Señor la guía. O sea, una iglesia que tiene la visión de crecer, una iglesia que tiene la visión de multiplicarse. Es ese tipo de iglesia que los miembros tienen mucho gusto en invitar a sus familiares y amigos. Aunque al principio los visitantes quizá no entiendan toda la visión de la iglesia, con el tiempo también ellos empezarán a tener un sentimiento positivo sobre su vida y sobre el ministerio. La invitación a aceptar a Cristo como Salvador. Para muchos cristianos evangélicos, la invitación al final del sermón es de gran importancia. Teológicamente se basa en el hecho de que Jesús invitó a la gente a seguirle, a que se conviertan en sus discípulos, a que, a que tomen su cruz y le sigan. En muchas ocasiones hacia esta invitación en público, por lo tanto, extender la invitación se basa en la convicción de que la gente necesita hacer pública su decisión, aceptar a Cristo como Salvador personal, y la mejor manera de hacer pública esta decisión es el bautismo. Es una experiencia inolvidable ver a muchas personas pasar adelante con el deseo de recibir a Cristo como Salvador, el deseo de bautizarse. Este tipo de invitación directa ha sido utilizado eficazmente en muchas partes. No obstante, hay ambientes en que una invitación pública en un templo no da los mismos resultados. A veces algunos aceptan a Cristo y otros no lo aceptan. Algunos aceptan bautizarse y otros no aceptan bautizarse. Como hemos dicho, hay que cultivar amistades, presentar el mensaje gradualmente, dar una oportunidad para que las personas reflexionen, acepten el Evangelio en su propio hogar y se estén preparando para que también comuniquen su decisión en un culto. Muy bien, por último, quiero presentarles el formatito para el proyecto que van a trabajar para su calificación final. Voy a poner aquí el proyecto, permítanme. ¿En qué consiste el proyecto de plantación de iglesias para su tarea final, su trabajo final? En el número uno en romano, por favor, hagan la justificación. Y la pregunta es, ¿por qué quiere empezar una nueva iglesia? Y aquí están cuatro incisos, A, B, C y D. Describa su llamado, comunique su visión y explique las razones por qué quiere empezar una nueva iglesia. Inciso D, demuestre la necesidad específica de contar con una nueva iglesia. ¿Por qué se requiere una nueva iglesia allí?
donde usted vive. Dos, enfoque. ¿Entre qué grupo específico piensa trabajar? Describa al grupo específico. Explique el perfil demográfico y describa el lugar que usted propone. Tercero, estrategia. ¿Qué tipo de iglesia piensa sembrar? Comunique su visión, explique sus valores básicos, describe el estilo a usar para sembrar la iglesia. Explique los planes para empezar con un grupo núcleo. Describa las metas del ministerio de su iglesia. Número cuatro, este es el personal. ¿Quiénes le van a ayudar a empezar la iglesia? ¿Cuál va a ser el grupo núcleo? Describa al equipo que propone para el lanzamiento. Define el papel que tendrá cada integrante. Menciona los nombres de los integrantes del equipo que se hayan anotado. Cinco, periodo de tiempo. ¿Cuáles son las fechas? Describa los proyectos y fechas tope para el primer año. Describa los proyectos y fechas tope para el segundo año. Y describa los proyectos y fechas y tope para el tercer año. Y sexto, finanzas. ¿Cuánto costará? Presente un presupuesto para la etapa inicial, presente proyecciones de flujo de caja y explica la estrategia para financiar la obra. Siete, conclusión. ¿Cómo puede involucrar a los hermanos? Comunicar las necesidades de oración, darle nombre de simpatizantes, sumarlos al grupo núcleo, pueden proporcionar el equipo que se necesite y pueden proporcionar financiamiento. Muy bien, por favor, revisen para hacer su proyecto y pues tienen 2 semanas para que me envíen su proyecto y tengamos su calificación final. Recuerden que la mayoría ha entregado tareas, les hace falta a algunos la última, que es la imagen, el post, o sea, el texto y su reflexión. Y por último, el proyecto final. Bueno, esta es la última clase y con esta clase nos despedimos. Permiso, Pastor Ricardo. Adelante, pastor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pastor, por habernos compartido esta cursada. Como le decía antes de que iniciara la grabación, damos gracias a Dios porque muchos de nuestros alumnos están siendo tocados, ¿no es cierto?, para llevar a cabo lo que es la misión, tanto con grupos familiares como la evangelización. Y bueno, nuestro deseo es que todas estas semillas que se siembran en el corazón de estos alumnos que tal vez físicamente no los conoce, solo los conoce por nombre y por las tareas que le envían, pero que cada uno de ellos representa una esperanza, ¿no? Una esperanza de hacer cumplir la misión a la cual hemos sido encomendada. Así que, pastor, a nombre de todos los que hacemos posible el seminario, aquí en Argentina, le queremos agradecer muchísimo, muchísimo su esfuerzo, su dedicación, saber que en este tiempo de convalecencia estuvo aquí pendiente en su clase. La verdad que deseamos lo mejor para usted, para su vida, para su hija, para todos sus seres queridos. Deseamos que la bendición del Padre esté en su vida. Así que si me permite, quiero orar para cerrar esta cursada y así despedimos este tiempo de enseñanza. Amén. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por tu amor y por tu misericordia y por mostrarnos, Señor, la importancia que tiene de poder plantar comunidades de fe, que podamos ser el reflejo de amor, misericordia, respeto, pero sobre todo del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el pastor Ricardo, que nos ha guiado a través de la experiencia que le has dado, Señor, y que cada alumno pueda hacer esta esperanza de que, Señor, nos sigas usando para tu gloria y para tu honra. Señor, cerramos este tiempo de enseñanza confiando en que estas semillas germinarán para tu gloria aquí en Sudamérica y confiamos, Señor, que todo es de acuerdo a tus divinos propósitos. Gracias por la vida del pastor. Cuida de él, de su hermosa familia, sigue respaldando su ministerio, Señor, y sigue dando esta pasión que él tiene por compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias por todo, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, pastor. Le mando un gran abrazo y estamos en Vale. contacto. Disfruten sus vacaciones. Los amo en el Señor. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones.